Muy buenas a todos, bienvenidos al Hearthstone con Bwater. Hoy voy a hacer un tutorial explicando los distintos tipos de cartas que hay. Por ejemplo, tenemos minions, que es lo más abundante en el juego. Tenemos hechizos, que son cartas muy poderosas que decantan la partida. Y tenemos las armas. Vale, voy a ir explicando primero los minions, qué tipo de iconos tienen y qué habilidades tienen los minions en general. Luego explicaré los hechizos, tanto los hechizos normales como los secretos, y finalmente explicaré las armas. Bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, este mismo. Se trata de un minion que cuesta 3 cristales, es decir, lo podríamos jugar a partir del tercer turno o en el segundo si hubiera empezado el oponente y tuviéramos la monedita. Ya explicaré lo que es eso. Y es un 1 de ataque y 3 de vida. El ataque nunca varía, al no ser que haya alguna carta que diga lo contrario, etcétera, etcétera. Y luego la vida sí que puede variar, y generalmente a la baja, es decir, cuando este minion es dañado va perdiendo vida. Por ejemplo, si un minion como este pegara a otro acólito del pánico, pasaría a ser un 1-2. O si otro bicho con 3 de fuerza o superior le pegara, pues lo mataría directamente. ¿Cómo identificamos los minions? Porque siempre tienen esta esferita, este dibujito, que luego es lo que se nos queda en mesa. En la animación, digamos que se disuelve la carta y queda esta esferita en la mesa. Luego el texto de la carta es este, acólito del pánico, y luego el simbolito es la rareza de la carta. Esto no influye nada en la carta, no tiene ningún efecto sobre ella. Y luego el texto de la carta. Generalmente, bueno, en muchos casos está en blanco y en otros te explica qué es lo que hace este minion. Por ejemplo, este minion, además de ser un 1-3x3, lo que dice es que es cuando este minion sufre daño, robas una carta. Por ejemplo, si un minion como este pegara a otro como este, los dos recibirían un daño, se quedarían en un 1-2 y cada jugador robaría una carta. Si te lo matan con alguna otra carta, por ejemplo una chispa, pues robarías carta igual, siempre y cuando eso sea un daño. Bueno, voy a empezar a explicar a otro tipo de cartas y qué habilidades hay normalizadas dentro de aquí, porque muchas veces te ponen combo, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, si no sabes lo que es combo, no sabes cuándo jugar ese tipo de cartas. Empecemos. Este bicho, por ejemplo, es por 1, un 2-1, que dice que cuando entra en juego da +2 al ataque este turno a otro minion. Bueno, incluso hasta sí mismo. Entonces tú lo bajas y le da +2 al ataque a un minion. Es muy sencillo, eso es lo que significa el Battle Cry cuando entra en juego, ¿vale? Ese efecto, el Battle Cry, solamente se dispara una vez, aunque luego el efecto puede ser continuo o no. Es decir, si dijera que da +2 al ataque, sería +2 al ataque permanente. Si, como dice en este caso, ese turno, pues solamente dura un turno. Vamos a ver otro tipo de carta. Escudo divino. Bueno, como veis, se trata de un 1-1 por 1 que tiene escudo divino. ¿Qué quiere decir escudo divino? Pues cuando tú le invocas aparece el dibujito del minion y una especie como de pompa amarilla encima de él. Eso quiere decir que todo el siguiente daño que reciba se anula, ya sea 1 o 100. Por ejemplo, si tú le tiras una bola de fuego, que es una carta que hace 6 daños, pues lo quitarías. Si le haces un daño con cualquier otra carta, también se le quitaría y ignoraría todo ese daño. Vamos a ver otra carta. Bien, este bicho por 1 de cristal es un 0-4. Tiene 0 de ataque, por lo tanto no hace daño. De hecho, no puede atacar si no tiene ataque, y tiene 4 de vida. ¿Qué quiere decir taunt o provocar? Pues que siempre que el oponente vaya a atacar o un minion del oponente vaya a atacar, tiene que elegir primero al bicho con taunt. Si hay varios, entonces puede elegir a cuál de ellos atacar, pero no puede elegir ni al oponente ni a otros bichos. ¿Esto para qué sirve? Pues mucha gente lo utiliza como vidas añadidas, es decir, si tú tienes 30, bajas esto, pues realmente lo que te está haciendo es dándote al menos 4 de vida. Pero también se puede utilizar, y creo que es mucho más eficaz, para controlar a qué bichos van a atacar. Es decir, si tienes este bicho y tienes un 1-2,
y él tiene un 1-1, pues impides que te maten a tu 2-1 y pegan a este bicho y le hacen nada más que un daño que prácticamente no es nada. Mientras que el hecho de que te mate un bicho sí que puede ser importante. Vamos a pasar a otra habilidad. Bien, ahora por 2 tenemos un 1-2 que dice Battle Cry, es decir, cuando entra en juego silencia un minion. ¿Qué quiere decir silenciar? Que le borras el texto, es decir, todo lo que tenga añadido ese minion pasa a ser, desaparece. Además, si os fijáis aquí abajo aparece Beast, que es bestia. Hay tipos de cartas que interaccionan entre sí. Por ejemplo, hay muchas cartas que dicen bueno, por ejemplo, por un 1-1 que da +1 al ataque a todas tus bestias. Pues en este caso se doparía y pasaría a ser un 1-3. ¿Qué es silenciar? ¿Qué efecto produce? Vamos a ver. Anula los textos. Es decir, todos los añadidos a esa carta quedan anulados. Si por ejemplo hubiera una carta que diera a todo el mundo +1 al ataque, ese texto no se anula puesto que es de otra carta, ¿vale? Solamente aquellos efectos que son añadidos y en exclusiva para ese bicho, es decir, hechizos. Si le das +4/+4 a este minion, bueno, a otro minion, y juegas este bicho, pues le borrarías todos los efectos. Si por ejemplo hubiera un bicho al que hemos dopado, bueno, al que el oponente ha dopado con un +4/+4, es un 1-1 por ejemplo, le da +4/+4, pasaría a ser un 5-5, le hacemos 2 daños y luego, después de hacerle 2 daños, lo silenciamos, no lo mataría, lo dejaría en 1 de vida, ya que es su vida inicial. Bien, vamos a ver otro tipo de habilidades. Bien, aquí tenemos por 2 de mana un 2-1. 2 de ataque, 1 de resistencia, que tiene Death Rattle, roba una carta. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que cuando el bicho muere se produce el efecto, es decir, si le hiciéramos un daño o bien pegamos a un minion y muriese pegando a ese minion, robaríamos una carta, ¿vale? Otro texto. Bien, ahora por 3 tenemos un 4-2, es decir, 4 de ataque, 2 de vida. ¿Qué dice? Tiene carga. Eso quiere decir que cuando entra en juego puede atacar en ese mismo turno. Como sabéis, casi todos los minions, al no ser que tengan carga, no pueden atacar ese turno, sino que tienes que esperar al siguiente turno para poder atacar con ellos. Y luego tiene Battle Cry, que le da al oponente un mana extra. Efectivamente, entonces por 3 bajaremos un 4-2 que puede pegar ese turno, y al entrar en juego le daríamos un mana al oponente. Cuando entra en juego das a tu oponente un cristal. Vamos a ver otro texto. Bien, ahora por 3 tenemos un 4-2, 4 de ataque, 2 de resistencia, que además es bestia. Se llama Pantera de la Jungla, es infrecuente. Este sería el icono del dibujo. Y tiene Steel. ¿Qué quiere decir Steel? Que no puede ser atacado, ni se le pueden jugar hechizos sobre él hasta que no ataque. Es decir, el oponente no puede atacarte, bueno, no puede atacar al bicho, ni puede utilizar hechizos sobre él, ni puede decidir que sus minions le peguen a ese bicho hasta que se le vaya el steel. ¿Cómo se ve que se le dio el steel? Pues porque ha atacado. Generalmente estos bichos cuando entran en juego, sobre su dibujo aparece una especie como de sombra negra, como una especie como de neblina negra, y no se les va hasta que el jugador que controla el bicho decide pegar al oponente. Entonces se le va y ya sí que puede recibir ataques y sí que puede recibir hechizos o lo que quieras. Ojo, el steel no hace que se inmune a todo tipo de cosas, no es que desaparezca el bicho y esté ahí como escondido, no. Es decir, si hubiera algún efecto genérico, por ejemplo, por 4 manas una carta que haga 2 daños a todo quiere decir a todo, es decir, dentro de ese todo está este bicho, por lo tanto lo mataría. También hay cartas que dicen que hacen daño al azar. Por ejemplo, por humana, una carta que hace 3 daños al azar, pues dentro de ese azar, dentro de las posibilidades de hacer daño está esa carta. Por ejemplo, podrían ir 2 de esos daños dirigidos a esta carta. Bien, vamos a la otra carta. Bien, ahora en este caso tenemos por 3
un 3-3, es decir, tiene 3 de ataque y tiene 3 de vida. Además, tiene una habilidad que se llama enraje. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando este minion sufre daño, ¿vale? No un daño mortal, es decir, un daño que le haga 3 de daño, pero sí, bueno, pues si no se moriría, pero si recibe, por ejemplo, 2 o un daño, ganaría el siguiente texto. Es decir, imagínate que por que le hacen 2 daños, o tú pegas a un minion, por lo tanto pasaría a tener, sería un 3-1 y ganaría estabilidad, Win Fury y más 1 al ataque. ¿Qué quiere decir Win Fury? Quiere decir que puede atacar 2 veces. Por ejemplo, si el oponente tiene un 2-2 y nosotros tenemos este bicho y podemos atacar en ese turno, porque haya sido invocado el turno anterior, pegaríamos al minion, al 2-2, y ganaría el Win Fury. Primero se dispararía el enraje y luego el Win Fury. Por lo tanto podríamos volver a atacar y atacaríamos con un 5, con un 4-1. Vamos al otro texto. Bueno, ahora por ejemplo tenemos por 5 manas tenemos una criatura que tiene 4 de ataque y 4 de vida, que además es de tipo dragón. Por ahora no hay nada que aproveche el tema de que sean dragones, pero bueno, es un dragón. Y tiene Battle Cry, roba una carta, es decir, que cuando tú la juegas por 5 manas bajas tu 4-4, robas una carta. Y además da Spell Damage más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos hechizos que sean de hacer daño, ya sean hechizos normales o trampas, se incrementa su daño en 1. Obviamente los tuyos, claro, no los del oponente. Este tipo de habilidades se utiliza sobre todo para rematar. Ojo, cuando juegas mago tienes una habilidad que hace un daño. En ese caso no es un spell, ¿vale? Ahí no se ve incrementado. Pero sin embargo, si tiras una bola de fuego que es por 4, hace 6 daños a lo que quieras, al minion, a minions o al oponente, en ese caso de 6 pasarías a hacer 7 daños. De hecho, se te modifica el texto dentro de la carta. Cuando la tienes en la mano lo ves. Bueno, y estas serían todas las habilidades normales que hay dentro de las cartas. El resto de cartas, con que las leáis y podáis entenderlas, pues no tiene ningún misterio, la verdad. Es simplemente entender la carta y poder jugarla. Yo sobre todo aconsejo que juguéis con todo tipo de personajes y todo tipo de cosas, porque luego hay cada clase que tiene características especiales, que de hecho voy a empezar a comentar algunas ahora. Vamos a ver, el druida tiene muchos hechizos y muchas cartas que permiten elegir. Por ejemplo, este bicho por 4 es un 2-4, que cuando entra en juego te toca elegir o bien que haga 2 de daño a un minion o al oponente, o bien que silencie un minion, ¿vale? Aquí no aparece el texto Battle Cry, pero realmente lo debería llevar venido, porque el efecto es cuando entra en juego. ¿Vale? Entonces, cuando tú juegas este bicho, te saltan otras 2 textos de 2 cartas y tú tienes que elegir entre una y otra. Entonces tú picas sobre ella, sobre cualquiera de los 2 textos, y haces efecto el que tú has elegido. Bien, ahora tenemos un bicho de mago, que por 4 es un bicho que tiene 3 de ataque y 6 de vida, que pone aquí lo siguiente: congela a un minion, no un minion, a cualquier cosa que se ha dañado por este minion, ya sea porque le pegues tú algo o porque algo le pega a este minion. ¿Qué es lo que pasa cuando está congelado? Pues lo primero, que lo que haya sido dañado, ya sea el oponente o el minion, le sale una especie como de aura azul que parece que simula una congelación. ¿Qué quiere decir? Pues que al siguiente turno, hasta que no empiece el siguiente turno del oponente, ese bicho no puede atacar. Es decir, por ejemplo, tú le pegas a un 4-4 con este bicho y aparte de hacerle 3 daños y del hacerte 4 a ti, ese bicho está congelado. Por lo tanto, al siguiente turno, siguiente turno del oponente, ese bicho no puede atacar. ¿Vale? Estos bichos generalmente se utilizan para anular algún bicho mediano del oponente y luego rematarlo con la habilidad del mago. Bueno, vamos a ver algún otro texto. Bueno, ahora en este caso tenemos por 2 un 2-2 que tiene combo, invocas un 2-1 bandido de finas. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros jugamos un hechizo, una carta anteriormente y luego jugamos este bicho, saltaría la habilidad de combo. Si solamente jugáramos
Si en ese turno solo jugáramos esta carta, no saltaría. Bueno, realmente no, es decir, imagínate primero jugamos este bicho y luego jugamos otro bicho. Pues no saltaría el combo, tendremos que hacerlo al revés, primero jugar el otro bicho y después jugar este. Es como un efecto añadido, bueno, realmente es un efecto añadido si anteriormente hemos jugado otra carta. Vamos a ver otro texto. Y finalmente tenemos el Overload. Bueno, ¿qué hace esta carta? Por uno es un 3-1, es decir, tiene 3 de ataque y tiene 1 de vida, que tiene Wind Fury. Quiere decir eso, bueno, pues como hemos comentado antes, que puede pegar 2 veces, tanto a minions como al oponente. Y tiene Overload 2. ¿Qué quiere decir? Pues que al siguiente turno vamos a tener 2 manas cerrados, que no vamos a poder utilizar. Por lo tanto, imagínate, bajamos este bicho al primer turno, nos esperan, cedemos turno y nos lo dejan vivo, que es bastante difícil, de verdad. Bueno, pues pegaríamos 2 veces con 3 de daño, es decir, podríamos hacer 6 daños al oponente o 3 al oponente y matar a otro bicho, pero no podríamos jugar nada más, puesto que solo tendríamos 2 manas, al no ser que juguemos la famosa moneda, que es una carta por 0, que te da un cristal en un momento puntual. ¿Vale? No es un cristal añadido para siempre, solamente te dura ese turno. Es decir, al segundo turno, si utilizamos la moneda, tendríamos otro mana más. En ese caso tendríamos 2 capados, más el de la moneda 3, menos 2 que tenemos capados, se nos quedaría en uno usable, que es el que nos ha regalado la moneda. Comentaros que la moneda es un hechizo, eso para algunos casos es útil, ¿vale? Cuenta como hechizo, que realmente es bastante cuestionable que sea un hechizo, puesto que es un añadido que no debería ser. Pues nada, estas son las habilidades típicas de los minions y ya voy a empezar a comentar los hechizos, que prácticamente hay 2 tipos. Tenemos los hechizos normales y los secretos. Bueno, pues voy a empezar a comentar alguno de ellos. Bien, generalmente el druida se caracteriza por tener hechizos que o bien te dan mana o bien dopan muy bien tanto al héroe como a los minions. Por ejemplo, en este caso, por 2 tenemos un hechizo que nos da un mana adicional ya de por vida. Y además esta carta en concreto, aunque no lo diga, si ya tenemos 10 cristales, que es el máximo que se puede tirar, te da una carta que por 0 robas carta, así que no sería carta perdida. Vamos a ver algún dopador de druida. Por ejemplo, el mordisco, lo que hace es que da al héroe más 4, bueno, por 4 de mana, da más 4 de ataque y de armadura ese turno. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos atacar con el héroe a lo que quisiéramos, tanto a algún minion como al oponente, obviamente siempre teniendo en cuenta las reglas del taunt, etcétera. Los hechizos típicos del Hunter son chispas y trampas. Ahora explicar, bueno, trampas, secretos, ¿vale? Aunque ahora he elegido una carta que realmente es un dopador, porque tiene aquí un texto que pone que es inmune. Y ahora os explico bien qué es eso. Bien, da a una bestia, es decir, tiene que ser una criatura de tipo bestia, como hemos comentado anteriormente, hay algunas, más 2 al ataque y inmunidad ese turno. ¿Qué quiere decir inmune? Pues lo que está claro, que todo el daño que reciba ese turno, pues lo anula. Bien, vamos a aprovechar y vamos a comentar las trampas. Bien, aquí tenemos un secreto, ¿vale? Que es una trampa, como digo a veces, es por 2. Secreto, cuando tu héroe es atacado, hace 2 de daño a todos los enemigos. Todos los secretos se disparan en el turno del oponente, ¿vale? Antiguamente no, los secretos podían saltar en tu turno. En este caso, solo podía ser disparar en el turno del oponente, porque claro, el oponente no puede atacarte más que en su turno. Pero sí que hay secretos, sobre todo de paladín, que podían dispararse en tu turno. En este caso no, los secretos ya no se disparan en tu turno. Bueno, tus secretos solo, no se disparan en tu turno, solo en el turno oponente. Y siempre que se cumpla una condición. Es decir, en este caso es cuando tú eres atacado, pero hay otras trampas otros secretos de Hunter, que es cuando un minion es atacado. O sea, nunca sabes o muy pocas veces sabes cuál es el efecto que se va a producir. Además, es importante que sepáis que
todos los secretos de cada clase tienen el mismo personaje. En este caso el Hunter, por ejemplo, todos sus secretos cuestan 2. En el de Mago todos sus secretos cuestan 3. En el de Paladín todos sus secretos cuestan 1. Bien. Y bueno, pues ya está. Esto es el truco de los secretos. Es importante que sepáis aprovecharlos y forzar que salten en el momento que os interesa, puesto que realmente son las únicas cartas que afectan en el turno del oponente y es lo único que puede hacer que varíe la jugada del oponente. Vale, entonces tienes que saber muchas veces engañar al oponente y aprovecharlas muy bien, puesto que son recursos muy útiles. Bien, ahora vamos a comentar el mago. El mago se caracteriza sobre todo por tener muchísimas chispas, tanto de área como directas, directas a un minion o al oponente. Entonces, por ejemplo, esta misma se trata de un hechizo por 2 que hace 3 de daños a un carácter, al oponente o a un minion. Bueno, al oponente incluso te la puedes tirar a ti mismo, no sería la primera vez que se te escapa una bola de fuego y te la tiras a ti mismo. Bueno, y congela. El congelar es lo que hemos comentado antes, que le sale una especie como de aura azul al minion o al oponente y no puede atacar. No quiere decir que le borres el texto, es decir, las habilidades que tenga el minion dentro de él siguen funcionando, pero no puede atacar. Es una especie de pseudo silencio. Bien, vamos a comentar algún otro hechizo. Bien, en este caso se trata de un hechizo por 1 que invoca 0-2, es decir, 0 de ataque, 2 de resistencia, con taunt. Es decir, se trata de 2 minions que tienen la habilidad de provocar el escudito que hemos comentado antes. Entonces, tener en cuenta siempre que se trata de tokens, que en ningún momento se trata de la carta. Es decir, una vez en mesa, estos bichos son minions normales, como cualquier otro. Por ejemplo, si nos hubiéramos alguno de estos tokens a la mano, ¿vale? No volveríamos a invocar otros 2, sino ese token pasaría a tener un coste y tendríamos que invocarlo como si fuera un minion normal. Y también, como se trata de minions, todas aquellas cartas que dicen cuando un minion entra en juego se activa o dale +1 al ataque, estos minions se ven afectados también por ellos. Por ejemplo, si tenemos por 2 un 3-2 que dice que cuando un minion entra en juego hace un punto de daño al azar, haríamos 2 daños al azar, aunque se tratara de un hechizo, puesto que lo que hace es invocar 2 minions, ¿vale? Vamos a ver otra serie de cartas. Bueno, ahora en el paladín se trata de un personaje que sus hechizos son muy recurrentes, es decir, te permiten hacer muchas cosas. Tienes muchos recursos de muchos tipos. Tienes tanto daño directo como daño en masa, como hechizos que te permiten cubrir a tus bichos, fastidiar a los bichos del oponente y demás. Por ejemplo, este secreto, ¿vale? Esta trampa, lo que es por 1, cuando uno de tus minions muere, lo devuelves al juego con 1 de vida. Vamos a ver alguna otra carta. Por ejemplo, el curar vida, en este caso por 2, cura 6 de vida. Estos hechizos te los puedes tirar tanto a ti como a tus minions, o incluso al oponente, pero vamos, se lo puedes tirar lo que quieras. Generalmente se utilizan para curarte. Si el oponente ves que te está metiendo mucha presión, te lo vas a tirar a ti. Sin embargo, si ves que tienes a un bicho especialmente tocado, que sea muy grande, pues le vas a curar a él. Esto depende del transcurrir de la partida, claro. Vamos a ver alguna otra clase. Bueno, el healer, el sacerdote, tiene muchas cartas para matar bichos, sobre todo tiene muchos trucos que te permiten dominar un poco la mesa. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos por 2 un hechizo que destruye minions de 3 o menos de ataque, y luego por 3 hay otro que destruye minions de 5 o más. ¿Qué es lo que le pasa al healer? Que no tiene nada contra bichos de fuerza 4 o más. Por eso algunas veces se utilizan dopadores para poder destruirlo o hacerle algún truco, alguna cosa especial. También
El healer suele utilizar bastantes silencios. Bueno, tiene dos silencios muy buenos. Ahora voy a enseñaros uno. Por ejemplo, esta carta por 0 de manas, es decir, no te cuesta ni un cristal, silencia un minion. Además luego tiene otra que silencia a todos los minions por 4 y además robas carta. Como veis, el healers prácticamente son todo trucos y recursos para ir ganando un dominio sobre la mesa. Bien, ahora el rogue tiene prácticamente dos tipos de hechizos. Bueno, prácticamente tiene muchos tipos, pero sobre todo son chispas y trucos para ir aprovechando tus minions o bien ir fastidiando los minions del oponente, por ejemplo. En este caso tenemos por 2 hace 2 de daños y combo hace 4 de daños. Eso quiere decir que o bien hace 2 de forma normal y si hemos jugado otra carta anteriormente hace 4 de daño. Es bastante la diferencia. Además, también juega mucho con el tema de las dagas. Por ejemplo, por 2 destruyes tu arma y hace 2 de daño a todos los enemigos. Bueno, hace X de daño, donde X es la fuerza de tu arma. Por ejemplo, si tienes las dagas normales, haría un daño, pero si le has puesto veneno a tu arma, como es una 3-1, haría 3 de daño a todos, tanto a los minions como al oponente. Bien, ahora vamos a ver otra clase. Muy bien, el chamán prácticamente tiene, juega con dos tipos de cartas. A los primeros turnos utiliza muchas chispas y después tiene bastantes recursos. Por ejemplo, aquí tenemos una chispa que por un mana silencias a un minion y le hace un punto de daño. Ojo, en este caso esta carta primero silencia y después hace un daño. Por ejemplo, si tuviéramos el gnomo que he mostrado al principio por 2, un 2-1, que cuando muere robas una carta, primero lo silenciaríamos y después lo mataríamos, por lo tanto no robaría carta. Por ejemplo, un recurso muy típico del chamán es esta otra chispa, por 3 hace 2 o 3 daños a todos los minions del enemigo. Y tiene overload 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hace 2 o 3 daños al azar. Este azar es independiente para cada bicho, es decir, puede hacerle a cada bicho 2 o 3 daños. Y tiene overload 2. Como hemos comentado, el overload lo que hace es al siguiente turno te quita 2 manas. ¿Vale? Bueno, no es que te los elimine, simplemente te los deja como si ya los hubiera gastado. Bien, vamos a ver otra clase. Bien, el Warlock generalmente tiene también bastantes chispas, es muy parecido al mago. Lo que pasa es que generalmente todas sus chispas tienen efectos añadidos, ya sean para bien o para mal. Por ejemplo, en este caso es una chispa que por un mana hace un punto de daño a un minion y si ese minion muere robas cartas. Si tuviera 2 de vida y no le matases en ese turno, y no le matases con esta carta, no robarías. También tiene algunos dopadores interesantes o incluso algún matador condicional. Generalmente todas las cartas de Warlock son muy condicionales y o generan efectos que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, hay una chispa por 0 que hace 4 daños a lo que quieras, pero te obliga a descartar toda una carta. Si no tienes cartas en mano, puedes jugarla igual, pero claro, no te descarta nada. Eso hay que tenerlo en cuenta. También tiene algunos hechizos para hacer daños en áreas, por ejemplo este, que es por 4, hace 3 de daños a todos. Cuando dice a todos se refiere a todos, tanto a todos los minions como a los dos héroes. Bueno, vamos a ver otra clase. Bien, el guerrero tiene dos tipos de hechizos. Primero, aquellos hechizos que juegan con tu armadura y otros hechizos que juegan con que los minions estén o no estén dañados. Por ejemplo, en este caso haces un punto de daño a todos los minions y el guerrero tiene algunos bichos y tal que dicen que si están ya dañados pues ganan alguna serie de ventajas y tal. Son muy típicos en ellos. Luego además hay otros bichos otros hechizos que hacen daño según la armadura, otros hechizos que te que te dan la armadura y demás. Sobre todo esa es la forma de jugar del guerrero de control, haciendo daños a todos los bichos, ganando ventajas con esos daños y ir aguantando con la armadura. Ahora voy a comentar algún hechizo de armadura. Por ejemplo, este hechizo es muy típico, por 1 haces un punto de daño a un minion por cada armadura que tengas. Es muy sencillo, pero según lo juguéis iréis viendo que es muy efectivo.
Bien, finalmente voy a comentar las armas. De la misma manera que no todas las clases tenían secretos, no todas las clases tienen armas. Por ejemplo, el druida no tiene, sin embargo el hunter tiene, el mago no tiene, el paladín sí que tiene, el sanador no tiene, el warlock no tiene armas, sin embargo el chamán sí que tiene armas, el paladín tiene armas a las puertas y el guerrero sí que tiene armas, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué son las armas? Pues en este caso, por ejemplo, tenemos un arma que cuesta 7 manás, que es hace 5 de daño y tiene 2 usos. Además tiene un texto que te permite modificar un poco las características del juego. Es decir, cuando te pones el arma, en el momento en que te pones el arma, el héroe puede atacar, ¿vale? Puesto que un héroe no puede atacar si no tiene ataque. Parece un poco absurdo, pero es verdad. O sea, si tú no tienes ataque, no puedes siquiera suicidarte y morir, ¿vale? No puedes hacer daño. Si no puedes hacer daño, igual que los minions, si no tienen ataque, no pueden atacar. Por ejemplo, en este caso, al llegar el séptimo turno, tendríamos los 7 cristales, podríamos jugarlo y podríamos atacar a un minion. Lo normal es cuando tengas un minion es igual que cuando un minion ataca a otro minion. Hay un reparto de daños, es decir, el daño del minion te lo hace a ti y tú se lo haces a él. En este caso le haríamos 5 daños al minion o al héroe y perdería 1 de durabilidad, puesto que este arma tiene 2 usos. Luego, como texto especial de la carta, esta carta dice que tu héroe es inmune mientras está atacando, es decir, que en este caso anula el efecto de recibir daños cuando estás atacando. Bueno, esto es toda la explicación de las cartas. La verdad es que se ha extendido un poco más de lo que esperaba, pero espero que haya quedado claro y que sobre todo, bueno, pues puedas entender qué tipo de cartas te están jugando, por qué te las están jugando y sobre todo que te ayude a que poco a poco, bueno, pues puedas ir haciéndote tu mazo a tu gusto y puedas ir disfrutando del juego y no perderte en cartas que son extrañas y que no entiendes. Y bueno, por supuesto, si tienes alguna duda o cualquier cosa que no entiendas, pregúntamelo, que vamos, que estaré encantado de responderte. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dale a like y nada, y suscríbete al canal, que para eso está. Hasta luego.